Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en este video vamos a ver un problema adicional del problema de transbordo para que tengas ya una idea más correcta de cómo poderlo modelar y con esa modelación puedas hacer el que te voy a dejar en la actividad, era el que faltaba. Entonces vamos a leer el problema. Dice, hay una empresa que fabrica dispositivos mecánicos en dos fábricas, una en Memphis y otra en Denver. La fábrica de Memphis puede producir 150 dispositivos por día y la de Denver 200 dispositivos por día. Los dispositivos se envían por aire a clientes en Boston y a Los Ángeles. Los clientes de cada ciudad requieren 130 dispositivos por día y debido a la desregulación de las tarifas aéreas, la empresa cree que puede ser más barato enviar a Nueva York o Chicago y luego enviarlo a sus destinos finales. Los costos se muestran a continuación. Entonces, aquí podemos identificar dos fábricas que serían los nodos de suministro, una en Memphis y otra en Denver. Y también tenemos los clientes en Boston y Los Ángeles. La situación aquí es que puede ser más barato enviar a Nueva York, a Chicago y después a los clientes, o sobre todo valorar qué es lo que te conviene más, ¿sí? O sea, ¿me conviene aprovechar el descuento en Nueva York o Chicago? ¿O me conviene enviar directamente de las fábricas a los clientes o a sus destinos finales? Aquí tenemos los costos, ¿sí? Esta tablita de costos nos muestra, por ejemplo, de Memphis a Nueva York, de Memphis a Chicago, de Memphis a Los Ángeles, de Memphis a Boston, y así sucesivamente. Donde vemos estas líneas, significa que no me puedo mover. Algo importante a considerar en esta parte es que yo me puedo mover de Nueva York a Chicago y de Chicago a Nueva York. Es decir, que tenemos movimiento entre los nodos de transbordo. Listo, entonces voy a cambiar a la pizarra para poder explicar cuál es la red del problema. Listo, bueno, entonces aquí tenemos dos puntos de suministro. Vamos a llamarles el nodo 1 y 2, ¿sí? Y en cada suministro tenemos una capacidad, por ejemplo, aquí tenemos 150 y aquí 300, ¿no? ¿Sí? Entre ellos no se pueden mover. ¿Cómo lo supe? A través de la tabla, ¿no? O sea, no había ahí ningún costo, entonces no se pueden mover. Luego siguen los nodos de transbordo, que vamos a llamar 3 y 4. En este caso, bueno, pues ahí tendríamos Nueva York. Acuérdate que los nodos de transbordo no tienen capacidad ni requieren una demanda, simplemente son nodos que te sirven para guardar o para transportar mercancías o para hacer esta clase de mezcla, ¿no? Ahí llegan camiones muy grandes y entonces se hace esa mezcla hacia los diferentes destinos, ¿no? Entonces ese sería un nodo de transbordo, perdón. Y acá tenemos dos nodos de demanda, los voy a ir numerando así. En este caso, bueno, pues es Boston, que tiene una demanda de 130, le voy a poner ahí Boston, y también tenemos Los Ángeles, ¿no? Que tiene una demanda de 130 también, según nos decía el problema. Entonces, si tú observas, acá tienes 450 de suministro y de este lado en los nodos de demanda tienes 260. Entonces, tengo que generar un nodo ficticio, en donde yo voy a equilibrar mi problema. Entonces, a ese le vamos a poner 90 para que se equilibre la parte de los nodos de suministro con las de demanda. Ahora, siguiendo la tabla de costos que veíamos, yo voy a empezar a hacer esas conexiones. Por ejemplo, del nodo de suministro 1 al 3, me cuesta 8, ¿sí? Según la tabla. Luego del 1 al 2, 13, ¿sí? Luego tengo aquí un movimiento del 2 al 1, ¿sí? Que me cuesta 15, ¿sí?
del 2 al 4, ¿sí? Que me cuesta ahí 12, ¿sí? También me podría mover directamente. Acuérdense que una de las cuestiones del problema es si me conviene ir por los nodos de transbordo, que son Nueva York y Chicago, o me conviene ir directamente hacia Boston, por ejemplo, del 1 al 5 o del 1 al 6, ¿no? O también del 2 al 5, del 2 al 5, ¿sí? O del 2 al 6, ¿no? O sea, ¿qué me conviene más? Obviamente aquí también del nodo ficticio, perdón, hacia los que llegan al nodo ficticio, pues no conviene aquí que vayan del 3 al 4, porque en realidad, por ejemplo, aquí yo podría enviar del 3 al 5, que es de Nueva York a Boston, o de Nueva York a Los Ángeles, ¿sí? O sea, yo podría enviar así. Pero del nodo de transbordo al nodo ficticio no tiene ningún sentido, porque quiere decir que las transportaste del 1 al 3, por ejemplo, de la fábrica 1 a Nueva York, y luego ahí se quedarían en el nodo de transbordo porque pues este es un cliente ficticio. Entonces, esa conexión no tiene ningún sentido. Es decir, que únicamente iría del 1 al 7, ¿sí? Y del 2 al 7 directo, ¿no? Esta sí puede ir 4 al 5, 4 al 6. Y no debemos olvidar, ¿sí? No debemos olvidar la parte en donde dijimos que en este caso sí existe movimiento entre el 3 y el 4 y el 4 al 3, ¿sí? Ok, entonces ahora sí te recomiendo que esta la captures, la guardes por ahí, porque vamos a hacer las restricciones de los nodos, ¿sí? Voy a hacer las restricciones de los nodos. Entonces, en este caso, por ejemplo, cada nodo tiene su restricción. Primero construyes las restricciones de los nodos de, de suministro. Por ejemplo, acuérdense aquí que es el principio, lo que sale menos lo que entra, ¿vale? Entonces, del 1 sale al 3 y al 4, ¿sí? Entonces, sale del 1 al 3, del 1 al 4, del 1 al 5, del 1 al 6, del 1 al 7, del 1 al 5, del 1 al 6, del 1 al 7, ¿no? Y recordemos que en este caso, al ser un nodo de suministro, el flujo debe de ser estrictamente positivo, ¿no? Entonces yo lo tengo que poner ahí como 150. Las mismas conexiones van a existir desde el nodo 2, que es Denver, ¿sí? Entonces sería 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 y 2, 7, ¿no? Entonces ahí tendríamos 300. Ok, entonces yo ya ahí terminé con mis nodos de suministro, ¿vale? Ahora voy a hacer los nodos de transbordo, siguiendo pues la misma regla, los productos que salen menos los que entran, nada más que aquí al ser nodos de transbordo sería igual a 0. Entonces vamos a hacer el 3, por ejemplo, el 3 sale del 3 al 5, del 3 al 6 y del 3 al 4, ¿no? Entonces, en orden, del 3 al 4, del 3 al 5, del 3 al 6, ¿sí? Entra, ¿desde dónde entra el 3? Entra del 1, del 2, entra del 1, entra del 2. Aquí me falló, debe de ser estrictamente negativo, porque es lo que entra, ¿no? Entonces, voy a borrar aquí, ¿sí? Ahora sí, x13 menos x23. Sí, le voy a poner que esté más delgadito. Ah, y me falta, sí, nada más es esa corrección que le hice. Me falta que también entra desde el 4 al 3. Observen esta en especial, sí, entra del 4 al 3, ¿no?
Y esa sería igual a 0, ¿sale? Esa sería igual a 0. Lo mismo, las mismas conexiones tiene este nodo que es el 4, ¿sí? Las mismas conexiones tiene este nodo que es el 4. Entonces, es del 4 al 3, del 4 al 3, ¿sí? O sea, sale desde el 4 al 3, luego del 4 al 5, del 4 al 6, ¿sí? Entra desde el 1 al 4, ¿sí? O sea, entra desde el 1 al 4, desde el 2 al 4, y también entra del 3 al 4, ¿no? Listo. Entonces, pues ya terminé los nodos de transbordo, ¿sí? Observen que si no lo hago de manera correcta, pues, o sea, si esto no lo pongo en positivo y este en negativo, pues el problema me va a salir infactible, ¿sí? Entonces, tienen que estar bien ubicados los que sale y los que entra, y de hecho, por eso le hice esta corrección. Por último, vamos a hacer los nodos de demanda. Tengo que hacer ahí los nodos de demanda. Entonces, por ejemplo, este de Boston a Los Ángeles, eso no chequé, la verdad, si había una conexión de Boston a Los Ángeles. Por ejemplo, de Boston a Los Ángeles, no, no tiene. Entonces, ¿estamos bien así? Voy a hacer esto, ¿sí? Del 5. Entra del 3, del 4, del 1 y del 2, ¿no? Creo que esta, así aquí está, ¿no? Entra del 1, ¿sí? Lo que sale menos lo que entra. Entonces, entra del 1, entra del 2, debe de estar en negativo, entra del 3, del 3 al 5, entra del 3 al 5 y entra del 4 al 5. Vamos a ver si son 4, ¿no? Entra del 3, entra del 4, entra del 1 y entra del 2. Está perfecto. Y ahora sí, aquí le vamos a poner el flujo negativo, ¿no? Porque son nodos de demanda. Es decir, que aquí sería menos 130. Lo mismo te va a pasar en el nodo 6, que es Los Ángeles. Y otro 130, ¿sí? Incluso aquí tú le puedes especificar que este es Los Ángeles, que este es Boston, ¿sí? Para que tengas una idea clara. Y ya después, pues sigue el nodo ficticio, ¿no? Al nodo ficticio nada más tiene dos conexiones, una desde 1 y otra desde 2, eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Porque no tiene caso mandar primero a los nodos de transbordo y después, pues al nodo ficticio, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Entonces nada más sería ahí menos x17 menos x27 igual a menos 90, ¿no? Este es el nodo ficticio. Ahora, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el 2,7 nos sale 90 cuando resolvamos este problema, significa que la planta 2 fue la que se quedó con 90 piezas, por decir algo, ¿no? Nada más era ahí para que ustedes lo tomen en cuenta ahorita que estemos resolviendo el modelo. Ok, entonces ya quedaron ahí nuestras restricciones. Recuerden que para este problema en particular, X y J mayor o igual que 0, preferentemente enteras si son productos, ¿sí? Y nos falta la función objetivo. Como estos son costos, pues es un criterio de minimizar. Entonces, ahí yo empezaría por orden, ¿sí? Sobre todo los movimientos, por ejemplo, es igual 8x13, porque es de Memphis a Chicago, 13x14, luego de Memphis a Los Ángeles es 28, ¿sí? Acuérdense que Los Ángeles, en nuestro caso, ¿sí? Creo que lo pusimos al revés. Los Ángeles están acá arriba
Los ángeles para nosotros es el nodo 5. Los ángeles siguiendo la estructura de la tabla. Y acá abajo sería Boston, ¿no? Entonces aquí Los Ángeles, Boston, ¿vale? Y ahora sí, entonces 28x1, 5, ¿sí? Estamos hablando ahí de Los Ángeles. Luego 25x1, 6, ¿no? Que en este caso sería Boston. Más, ¿sí? Ahora vamos con Denver. 15x2, 3, ¿sí? 12x2, 4, 25x2, 5 y 26x2, 6. Más ahora los de Nueva York, ¿no? 6x3, 4, 17x3, 5, 16x3, 6. Esos serían los costos de Nueva York. Ahora los de Chicago. 6x4, 3, 16x4, 5, 16x4, 6. 16x4, 6. Y ya, ahí se terminó nuestra función objetivo y estas serían las restricciones, ¿sale? Entonces voy a moverme allá para enseñarte cómo programar un problema de este estilo, ¿sí? Obviamente tú puedes escribir estas restricciones y tiene forzosamente que salir lo mismo. De hecho, te invito a que lo compares, pues para que veas que sale lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ahí ya ahí ya debe de estar eh, la, la presentación. Les digo que aquí pues ustedes pueden checar los costos en esta parte, ¿no? Los Ángeles resultó ser nuestro nodo 5, ¿sí? Los Ángeles resultó ser nuestro nodo 5 y Boston el nodo 6. Entonces, el código que te voy a compartir es este. Aquí, por ejemplo, lo que tendrías que ponerle es cuántos nodos son de suministro, cuántos son de transbordo, y en este caso, pues acuérdate que nosotros definimos una demanda, un nodo de demanda ficticio, por lo tanto son 3, ¿no? Aquí le vamos a poner, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son los suministros? ¿Sí? ¿Cuáles son las demandas? ¿No? Aquí, ¿cuáles son las demandas? Entonces, creo que con eso quedaría completo. Creo que en el dibujo me equivoqué y aquí le puse 300, ¿no? Pero son 200, ¿no? En las restricciones cuando hice ahorita la programación, ¿no? Entonces, ahora, en esta parte tendríamos que poner los costos, ¿sí? Aquí la primera parte va a ser si tú tienes un nodo, como en el problema que veíamos en clase, que tiene una capacidad de arco máxima. Como en nuestro caso, en este problema particular, no tuvimos una capacidad máxima, bueno, pues aquí a todo le vamos a poner un número muy grande, 1000, 10,000, de acuerdo a los que se muevan por los arcos. Y acá le vamos a colocar los costos de moverse al nodo de transbordo 1, al nodo de transbordo 2, de la fábrica 1 al de demanda 1, al de demanda 2. Y si te das cuenta, como la demanda 3 es un nodo ficticio, se le pone costo 0, ¿no? Y así le escribes los valores, ¿no? Y aquí ya estaría el modelo de optimización, guardas tu modelo, le haces que haga los arcos, o sea, en este caso las variables X y J, ¿sí? Aquí ya están. O sea, debe de haber una que vaya del nodo de suministro 1 al nodo de transporte, del nodo de suministro 1 al transporte 2, ¿sí? Aquí está la función objetivo, ¿no? Con los flujos, los costos por los flujos, que en este caso son las variables de decisión, ¿sí?
Las restricciones, ¿sí? Las restricciones de los nodos de suministro, aquí están. Ujú. Las restricciones de los nodos de demanda. Y acá pues están el balance que deben existir entre los nodos de transbordo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es lo que sale y lo que entra debe ser igual a los nodos de transbordo, pero cuando yo paso esto del lado izquierdo, bueno, resulta ser igual a 0. Esto es lo que está programado aquí, ¿sí? Estas son las restricciones de capacidad de los arcos, pero pues en nuestro caso no existen. A todo le va a poner que tiene capacidad de 1000. Escribes la formulación, pues por si tienes allí algún detalle que quieras revisar y la optimizas, ¿no? Entonces, esto es como nos quedaría el modelo, ¿sí? La cantidad de productos que se mueven del nodo de suministro 1 al de transbordo son 150, es decir, hacia Nueva York, ¿sí? Son 150 con un costo de 8. Los que se mueven del nodo de la fábrica 2 al nodo de demanda 1 son 110 con un costo de 25. Ahora, esto es de lo que yo te hablaba ahorita que te expliqué de las restricciones del problema. De la fábrica 2 hacia el nodo de demanda 3 se mueve 90. ¿Qué quiere decir? Pues no se movieron a ningún lado porque ese nodo es ficticio, ¿no? Entonces quiere decir que la fábrica 2 es la que conserva las 90 unidades de capacidad adicional. Del nodo de transbordo 1, que en este caso es Nueva York hacia Los Ángeles, mueves 20. Y del nodo de transbordo 1 hacia el nodo de demanda 2, que es Boston, mueve 130, ¿no? Y aquí están los costos totales que te dan 130, ¿no? Entonces, tienes 350 que vas a repartir. Aquí haces una revisión de la factibilidad. Lo mismo que yo tengo para repartir era mi demanda, entonces es lo que estás allí revisando. Y en este caso, pues es lo mismo que tú repartiste, ¿no? Esta sería como una palabra para hacer allocate, ¿no? Y listo, ¿no? O sea, eso es lo que hace este problema. Lo único que tú le tienes que modificar es la cantidad de nodos de suministro, de demanda, ¿sí? Colocarle ahí cuántos nodos son de transbordo y ponerle costos de movimiento y capacidad máxima. Es lo único. No le tienes que hacer absolutamente nada más. Pues la otra forma, pues es que tú escribas todas las restricciones que nosotros acabamos de evaluar, ¿no? Tendrías que escribirlo de esta manera, o sea, agregar las variables de decisión. De hecho, yo te voy a recomendar que lo hagas ahorita en la actividad, que escribas la función objetivo, que escribas cada una de las restricciones de los nodos fuente, de los nodos de transbordo y de los nodos de demanda, incluyendo las restricciones de capacidad, y debe de dar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que te voy a dejar que tú hagas. Listo, pues hasta aquí de este video.